El canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha presentado un plan de 200.000 millones de euros para proteger la economía alemana contra los efectos de los precios de energía en alza. Los críticos sostienen que Berlín usa su poder económico para salvar a sus empresas, sin considerar a otros Estados miembros sin capacidad fiscal similar. Alemania enfrenta una crisis energética. Tras el corte de gas de Rusia a Berlín, Rusia ha cortado el flujo de gas natural a Alemania. Rusia ha suspendido todos los suministros de gas a Alemania a través del gasoducto Nord Stream 1. Decenas de miles de manifestantes en Alemania salieron a las calles en respuesta a la crisis energética y a un nuevo paquete gubernamental que muchos consideran una distribución injusta de fondos. El 29 de septiembre de 2022, el gobierno alemán reveló una subvención de 200.000 millones de dólares para suavizar el costo energético de hogares y empresas. Y tan pronto como se hizo este anuncio, envió ondas de choque en toda la Unión Europea. Y la razón por la que esto es un asunto muy importante es porque esta subvención de 200.000 millones de dólares destruirá directamente las economías de 26 países de la Unión Europea y dará a Rusia una clara ventaja para asfixiar completamente a Europa. Y si no renuncian a la subvención, podría paralizar la economía alemana y causar una crisis energética en Alemania, lo que significa que es una situación de hacer o morir para Alemania. Por lo que este despliegue de subvenciones es muy crítico, no solo para Alemania, sino también para 26 otros países de la Unión Europea y el creciente poder ruso. ¿Cómo puede una subvención alemana arruinar las economías europeas? ¿Cómo asiste Alemania directamente a Rusia con estas subvenciones? Y lo más importante, ¿cómo afectará este movimiento alemán a la guerra económica en curso entre Europa y Rusia? Este video es patrocinado por Flick, más detalles al final. Solo para actualizar rápidamente, 3 cosas han ocurrido en la crisis europea en los últimos 10 meses. En primer lugar, Alemania fue el país más dependiente del gas ruso en Europa, y a partir de 2020 Alemania importaba más gas de Rusia que los siguientes 4 países combinados. Cerca del 55% del gas importado por Alemania en 2021 era de Rusia. Consecuentemente, al cortar Rusia el gas, el precio de la electricidad en Alemania se incrementó de 34 a 469 euros por megavatio hora, multiplicándose por 10. Además de la escasez de gas, el invierno se avecina para Europa. Por ende, el consumo de energía ya alcanza nuevos picos y seguirá en su pico hasta diciembre. En tercer lugar, aunque Europa tuviera su almacenamiento 90% lleno desde septiembre, solo necesitaría 90 días para alcanzar niveles riesgosamente bajos. En resumen, la escasez de gas en un pico de consumo y sin opción de almacenamiento elevó los precios de la energía en Europa a niveles extremos. A pesar de la ayuda de Estados Unidos y otros países a Alemania y otras naciones europeas, los precios del gas continúan siendo muy altos. El costo de producción se disparó y la inflación en Alemania alcanzó un récord del 10.9% debido a la guerra entre Rusia y Ucrania que está afectando la economía alemana. Por lo tanto, si en invierno las empresas no pueden vender a precios bajos y los alemanes gastan sus ahorros solo en facturas de luz, la economía alemana sería un desastre, ¿correcto? Esta es la razón por la cual el gobierno alemán ha anunciado mega subsidios para compensar tanto a las empresas como a la gente de Alemania, asumiendo el costo de la energía con fondos gubernamentales. Como cualquier otro subsidio gubernamental, básicamente implica que el gobierno asumirá directa o indirectamente el costo de la energía. Podría presentarse como préstamos a empresas de energía para sostener sus negocios, o como subsidios en los que el costo de la energía es compartido entre ciudadanos y gobierno. Así que la pregunta aquí es que cualquier gobierno, si se encuentra en esta situación donde las empresas y las personas están en quiebra, obviamente otorgaría subsidios para prevenir un colapso económico, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tantos países europeos y medios occidentales tienen problema con este gran subsidio? Bueno, para entender esto, primero tenemos que entender el principio básico de la Unión Europea. La Unión Europea consta de 27 países y si miras la población y el tamaño de estos países individualmente, te parecerán una broma en comparación con los estados de India. Hay países como Malta que solo tienen una población de 500.000. De igual forma, Luxemburgo tiene 625.960. Irlanda se sitúa en 4.9 millones. E incluso Alemania, que es el país más grande de la UE, tiene una población de solo 83 millones, que es menos de la mitad de la población de Uttar Pradesh. Similarmente, estos países individualmente tienen escasos recursos en términos militares, comerciales y naturales. Pero aquí es donde, al unirse como Unión Europea, en lugar de países individuales, los países de la UE obtienen 3 beneficios principales.
Primero, el comercio entre países de la UE es muy fácil. Existen inconvenientes menores transfronterizos como aranceles de importación y permisos. En resumen, una empresa en Alemania puede vender productos en España como si estuvieras vendiendo productos de Tamil Nadu a Maharashtra en India. Además de eso, las empresas no tienen que pasar tiempo convirtiendo la moneda en la frontera de cada país porque 19 de los 27 países de la UE tienen el euro como su moneda. Por lo tanto, no tienen que perder tiempo y dinero en comisiones de cambio de divisas. Además, si países pequeños como Luxemburgo negocian con uno grande como India, ¿ves cuán unilateral e injusta será la negociación? Si las empresas de Luxemburgo quieren vender productos en India y las empresas indias quieren vender sus productos en Luxemburgo, mientras que India les está dando acceso a un mercado de 1.2 mil millones de personas, Luxemburgo apenas nos está dando acceso a un mercado de 625 mil personas. India podría presionar a Luxemburgo estableciendo un arancel del 20% a las firmas luxemburguesas que venden en India, a cambio de un arancel del 5% para las empresas indias en Luxemburgo. Así que ves, hay una ventaja injusta que los grandes mercados como India tienen sobre los países más pequeños. Si la Unión Europea negocia con India, la UE representa un mercado de 450 millones de personas con alto ingreso per cápita. India tiene un mercado de 1.2 mil millones con un ingreso per cápita más bajo. Si India intenta intimidar a un país de la UE, esta responderá imponiendo altos aranceles a todos los productos indios en sus 27 países miembros. Además, existen beneficios como la alianza militar, el turismo transfronterizo y los mercados financieros integrados. Ahora, ¿por qué muchos países de la UE tienen problema con las mega subvenciones alemanas? Este gráfico muestra la relación deuda del gobierno Producto Interno Bruto de los países de la UE desde el primer trimestre de 2021, previo a la guerra entre Rusia y Ucrania, dando respuesta a la pregunta. Aquí observarás una gran desigualdad económica entre los países de la Unión. Mientras Alemania tiene una relación deuda-Producto Interno Bruto menor al 75%, Francia, Bélgica, España, Portugal, Italia y Grecia ya superan el 100%. Para que te hagas una idea de la gravedad de esta situación, la relación deuda-Producto Interno Bruto de Sri Lanka era de 105 en diciembre de 2021, justo antes de empeorar la crisis económica. Algunos podrían decir, ¿y qué, hermano? Incluso Estados Unidos estaba en más del 100%, ¿verdad? Estados Unidos es una excepción por el dólar, así que no entremos en eso. En resumen, no todos los países de la UE son tan ricos como Alemania para poder subsidiar tanto a las empresas como a las personas en sus facturas de energía. Si los subsidios alemanes empiezan a influir en los mercados de la Unión Europea, provocará una catástrofe en la UE al desencadenar guerras de subsidios. Entonces, sin adentrarnos en demasiadas complejidades, comprendamos esto con un ejemplo simplificado. Supongamos que Einstein y Joey gestionan una unidad de producción en Alemania y España respectivamente. Vendieron panes a 3 euros cada uno. Tras la invasión rusa a Ucrania, el costo de producción subió y ahora venden la misma barra de pan a 4 euros. Pero si entra en juego algo como la mega subvención de Alemania, la factura de energía de Einstein se ha limitado a 3.000 euros, mientras que Joseph sigue pagando 4.000 euros. Esto se debe a que Einstein recibió una subvención de 1.000 euros. Como resultado, ahora Einstein puede ofrecer vender la misma barra de pan a 3.5 euros, mientras que Joseph todavía tiene que venderla a 4 euros la barra para obtener ganancias. Entonces, ¿sabes qué pasaría? Cuando Einstein comprende que los vendedores de pan en España no pueden vender a menos de 4 euros, enviaría sus panes alemanes a España y los vendería a 3.75 euros por barra. Como no existen tarifas de importación ni impuestos adicionales entre países de la UE, Einstein solo debe cubrir el costo de transporte. ¿Comprendes lo que sucedió? Repentinamente, por la subvención en Alemania, las empresas alemanas son más competentes que las españolas. Entonces, obviamente, todos acudirían a comprar a los vendedores alemanes. Eventualmente, las empresas españolas se declararán en quiebra. Además, si es un producto no estandarizado, moverá de nuevo los mercados. Por ejemplo, digamos que hay dos familias de clase media, Benz y Triviani, viviendo en Alemania y España respectivamente. Ambos tienen la misma cantidad de ingresos disponibles de 2.000 euros al mes y debido a la guerra entre Rusia y Ucrania y el aumento en las facturas de energía, han estado pagando 400 euros extra por su energía. Por ende, sus ingresos disponibles se han reducido a 1.600 euros,
Pero de nuevo, incluso aquí, si se implementa una mega subvención como la subvención alemana de 200.000 millones de dólares, ¿qué sucederá mientras la familia Triviani aún incurre en una factura de 400 euros extra por su energía? La familia Benz recibe una subvención de 100 euros debido a la cual solo pagan 300 euros extra por energía, lo que significa que mientras que los ingresos disponibles de la familia en España son de 1.600 euros para la misma clase de familia en Alemania, sería de 1.700 euros. ¿Qué implica cuando esto ocurre en toda Alemania? Los consumidores alemanes tendrían más ingresos disponibles que los ciudadanos españoles u otros de la UE. Por lo tanto, una empresa que vende un producto no estandarizado como piezas de motor vendería primero a los consumidores alemanes debido a su mayor poder de compra comparado con los españoles u otros europeos. Así, aunque podrían vender su producto en Alemania a 10 euros cada uno en España, debido a la falta de dinero, deben venderlo a 8 euros por unidad. Entonces, ¿ves lo que pasaría? Mientras que las empresas alemanas dominarán los mercados estandarizados en España, para el mercado no estandarizado, las empresas enviarán todos sus productos a Alemania primero y luego venderán a otros países, lo que significa que crearía más escasez en España, aumentando eventualmente el precio de los productos o causará una parada completa de la cadena de suministro, debido a la indisponibilidad. Así, el costo de vida en los países pobres de la Unión Europea se elevaría enormemente. Las empresas en esos países pobres correrán el riesgo de ir a la quiebra. Y lo más importante, el gobierno de estos países pobres se quedará impotente mientras las empresas alemanas y los consumidores alemanes dominan el mercado de la UE. Ahora, el problema aquí es que si España quiere asegurarse de que sus productos sigan siendo competitivos en el mercado, incluso el gobierno español tendrá que dar subsidios. Y pronto, todos los países de la Unión Europea tendrán que dar subsidios para mantener sus productos competitivos en el mercado. Y si no lo hacen, sus empresas se irán a la quiebra. La falta de ingresos gubernamentales agravará la crisis económica. Esto es una guerra de subsidios, donde todos los países deben igualar los subsidios de Alemania, a pesar de que tienen muy poco dinero en su banco. Esta es una razón por la cual todos están preocupados por los subsidios alemanes en la Unión Europea. Y esto nos lleva a la pregunta más importante del episodio. Dado que Alemania de todos modos seguirá adelante con estos subsidios, ¿qué significa esto para la Unión Europea y cómo se beneficiará Putin de esto? Bueno, hay 4 posibilidades según lo que puedo ver. Número 1, los otros países de la UE harán todo lo posible para subsidiar las facturas de energía y estarán al borde del colapso. Si las cosas empeoran mucho, la gente saldrá a las calles, los gobiernos caerán y el nuevo podría probar algo distinto. La segunda opción es que los otros países de la UE podrían decidir imponer un arancel de importación estricto a todos los productos alemanes, para evitar que destruyan sus negocios. Incluso Alemania podría imponer aranceles a otros países de la UE con los que comercia. Pero dado que Alemania es el mercado más grande de Europa, afectará menos a Alemania y más a otros países. La tercera opción es que si esta guerra de subsidios se agudiza, el invierno se torna más frío, las facturas de energía y la inflación aumentan, y si las personas empiezan a fallecer por la crisis del costo de vida, la UE podría simplemente dejar de apoyar a Ucrania y comprar gas ruso para proteger a su población. Porque si la misma gente de tu país se vuelve anti-organización del Tratado del Atlántico Norte, ningún gobierno correrá el riesgo de apoyar a un país extranjero a costa de su propio poder. Y por último, existe la posibilidad de que Alemania pueda retroceder en su subsidio, lo que causará una pesadilla en Alemania porque sus facturas de energía ya han subido 10 veces increíbles. Por ende, la inflación podría aumentar, agravando la crisis del costo de vida. Y luego, Alemania podría verse obligada a tomar una decisión extrema, incluso si eso significa romper el principio de la Unión Europea. Y esto incluso podría significar el colapso de la propia Unión Europea. Al final del día, el invierno ha llegado a Europa y ha empezado a afectar a los países europeos. Lo que resta por observar es su reacción, la intervención de Estados Unidos y la respuesta de Putin a estos acontecimientos. Esto nos conduce a la última sección del episodio, los materiales de estudio para mejorar tu comprensión sobre las guerras de energía. Continuando, adjunto un artículo sobre las subvenciones alemanas y su posible impacto en otros países de la UE. En segundo lugar, adjunto nuestro video sobre cómo Rusia asfixia a Europa incluso antes del invierno. Finalmente, incluyo un video de Financial Times para comprender cómo Estados Unidos se beneficia de la crisis energética en Europa. Revísalos todos y dime tu opinión. Eso es todo por mi parte por hoy, chicos. Si aprendieron algo valioso, asegúrense de presionar el botón de me gusta para hacer feliz a YouTube. Para más análisis de casos empresariales y políticos, suscríbanse a nuestro canal. Gracias por ver. Hasta la próxima. Adiós, adiós.